La pregunta que haría es a quién le va a aplicar, ¿no? todo esto, también al oficialismo, solamente a la oposición. Vamos a hablar de ese tema, hacer el análisis. Me acompaña, tenemos vía Skype desde Caracas a Juan Carlos Sainz Borgo, analista político internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado. Y aquí en el estudio José Pernaletre, periodista del diario Las Américas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Juan Carlos, comienzo por allá en Caracas. Está pidiendo poderes especiales para combatir la corrupción. Dice que quiere fortalecer los artículos constitucionales que regulan específicamente los hechos de corrupción. Ahora, de nuevo, esto no es un mal solamente de la oposición, sino del oficialismo, y se han reportado muchísimos casos. Sí, no, claramente la mayor fuente de corrupción en Venezuela no está del lado de la oposición, sino del lado del gobierno, porque básicamente son los que manejan los fondos públicos. Correcto. No midiera desde el punto de vista porcentual la cantidad de dinero que manejan la oposición en las pocas gobernaciones, en las alcaldías de estado que tienen, en comparación con el gobierno y que los fondos que maneja el gobierno central, estaríamos hablando que la corrupción en el lado que está fuera del gobierno es porcentualmente mínima. Cuando hablamos de ese porcentaje, por ejemplo, yo tengo aquí la siguiente cifra. La Fiscalía ha hecho 50 detenciones por corrupción en un periodo de 12 días. Si habláramos de números, esas 50 detenciones, la mayoría, por supuesto, son miembros de la oposición. Surgen nombres. Está el tema de Richard Mardo, que lo hemos hablado aquí en el programa. Está el tema también de Óscar López, de la campaña de Capriles. No incluye miembros del oficialismo. Sí, pero para hacer una visión de contexto general, también han habido acusaciones al gobierno, pero tiene más que ver con una estrategia del presidente Maduro de afianzar su grupo de poder frente a lo que es el gobierno en el ¿Es una estrategia de dividir dentro entonces del oficialismo? Sí, de dividir y tomar control, claro. Tomar control de áreas fundamentales. ¿Cómo lo ves, José? Mira, para mí es una fachada. Esto que practica o que dice el presidente Nicolás Maduro que va a realizar es solamente una motivación quizás desde el punto de vista comunicacional para tratar de tapar con un trapo rojo los graves deterioros que están ocurriendo en Venezuela. Y el trapo rojo nunca mejor dicho. Sí, y hace pocos momentos, hace pocas horas ocurrió una gran explosión en instalaciones petroleras que con este tipo de declaraciones lo que pretende el gobierno heredado luego de estos 14 años de deterioro en Venezuela es ocultar los graves escándalos que ocurren en mi país. Fíjate, en estos momentos, y Juan Carlos me lo puede aseverar, en estos momentos se está llevando a cabo una terrible sesión en nuestra Asamblea Nacional en la cual están mostrando fotos privadas de esta persona quien está siendo perseguida por parte del gobierno Maduro, que formaba parte de la campaña de Enrique Capriles. Óscar López estamos hablando. Óscar López ahorita fue expuesto a la opinión pública a través del sistema de medios públicos en Venezuela, con fotos que de verdad no tienen nada que ver con una investigación desde el punto de vista criminal. A todas estas empiezan los calificativos que denigran un poco de la condición y preferencia sexual de cada quien, y es una discusión que está ahorita... Son temas que no tienen absolutamente nada que ver con la política. Que no tienen nada que ver y que se ha apartado por completo de lo que es el tema de la corrupción y tratando de desviar nuevamente la atención pública a los verdaderos escándalos que están empobreciendo cada día más a Venezuela. Juan Carlos, quiero hablar un poco del tema de lo que ha ocurrido con Sexto Poder. Revelaron 15 revolucionarios, y el revolucionario es con B alta, vamos a especificarlo. Y quisiera que me explicaras un poco lo que ocurrió con Sexto Poder y también que nos digas Leocenis García, qué está pasando con él. Estuvo con nosotros hace un par de semanas en el programa, un poco más tal vez, pero quisiera que nos pusieras al tanto, que actualizaras el tema. Sí, bueno, el caso de Leocenis García y con el Sexto Poder no es más que uno de los eslabones más en la cadena de represión del gobierno en cuanto a lo que es la libertad de expresión. Este es un periódico independiente que tiene relativamente una circulación baja en comparación con otros medios impresos en Venezuela, pero que a través de lo que informa vía internet, a través de lo que se publica en las redes sociales, lo que fue un artículo bastante bien estructurado, muy sencillo y que permitió la difusión de una lista de personalidades dentro del gobierno que ellos han llamado el grupo de los revolucionarios, como tú bien decías,
con B, y ha tocado gente que nunca había sido tocado previamente. Hacen referencia a personajes bien conocidos dentro del medio del gobierno, personajes muy claros que manejan cuentas millonarias y que en algunos de los casos ni siquiera son funcionarios del gobierno, sino que son o hermanos o cuñados o casados dentro de esa lista. Entonces, lo que se está viniendo en el caso de Sexto Poder es una muestra más clara de lo que es la represión del gobierno en cuanto a la libertad de expresión. Ha habido además, José, presiones de todo tipo contra muchos de esos empresarios mediáticos, inclusive se han congelado fondos a una serie de empresarios, incluido Miguel Enrique Otero, que es parte dueño del diario Las Américas actualmente. Sí, es socio, es una estrategia comercial que existe. El diario El Nacional, que es la propiedad que está vinculada a Miguel Enrique Otero, las cuentas de este editor fueron congeladas porque las denuncias que publica este diario son bastante incómodas, sobre todo las que están relacionadas con la investigación política y con los hechos de sucesos. Y eso saca a flote de nuevo la falta de separación de poderes. La falta de independencia de poderes que existe en Venezuela son poderes que están totalmente secuestrados desde hace más de 14 años, donde la cantidad de cargos públicos se ha multiplicado, donde los ministerios aumentaron exponencialmente y además de eso se dice que tenemos una constitución que vela por los derechos humanos y tenemos a funcionarios policiales que fueron juzgados por un tribunal totalmente irregular y que se están muriendo en estos momentos. El caso de Leocenis, quiero alertar un poco sobre la situación de este editor. Él en estos momentos, según lo que declara la hermana hace pocos momentos, dice que Leocenis ya está vomitando sangre por una situación de huelga de hambre extrema. Había escuchado esa información en el día de hoy y es lamentable. Pero bueno, ahí está la denuncia en el aire. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. José, también muchas gracias. Gracias a usted. Bienvenido, que se repita. Vamos a la pausa, volvemos con más.